Buenas noches, amados hermanos. Dios lo bendiga. Estamos en reflexión asambleísta, directamente de la página oficial de la región Lambayeque, de las Asambleas de Dios del Perú. En la lección anterior hemos sentado las bases para la comprensión de los dones espirituales. Hemos estudiado la importancia del conocimiento y la fe en relación con los dones. También hemos observado que nuestro conocimiento y fe determinan y gobiernan nuestra experiencia. Ahora que hemos comprendido y nos hemos relacionado con la clasificación de los dones, podemos comenzar a estudiar la primera parte de ellos, que tiene que ver con los dones ministeriales. Entonces, amados hermanos, empezamos con los dones ministeriales, y en este caso, los dones de apóstoles y profetas. ¡Wow! Tema controversial, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de apóstoles, algunos como que no se sienten muy a gusto. Recordemos que él mismo constituyó a unos apóstoles. Nos menciona las Sagradas Escrituras, que fue él mismo quien constituyó a unos apóstoles. Entonces debemos identificar en primer lugar quién es el dador de estos ministerios. Cuando hablamos de la identificación del dador de los ministerios, debemos comprender que hay un dador, hay un don y hay un receptor. Cuando se otorga un don, entran en juego el dador, en este caso Dios, y el receptor, en este caso un creyente, un hijo de Dios. Cuando, hermanos míos, entendemos esto, nos damos cuenta que el dador, que es Dios, es padre de todos los receptores. Debemos encontrar aquí dos razones importantes. El regalo que Dios nos da, el don que Dios nos da, en este caso el don de apóstol, es dado a una persona quien va a ocupar un lugar de importancia y también de trascendencia. Este regalo va a ser muy importante, va a ser tomado como de mucha importancia por aquellos que se encuentran beneficiados por la gracia de Dios. En Efesios 4:11 se identifica al dador. Al dador dice él, y este él, hermanos míos, es simplemente Dios. El don de apóstoles es importante, primero porque quien lo dio es Dios. Y la segunda importancia, por lo que es. Consideramos esta última razón más adelante. Así que empezamos. La Biblia nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Concluimos, por lo tanto, que Cristo es el dador de los dones ministeriales. Estudiaremos de él en este momento, hermanos míos. Ahora, la revelación del receptor, de aquel que recibe el mensaje. Ya hemos estudiado en este punto que en cada don entran en juego un dador y un receptor. Ya hemos descubierto que Cristo es el dador de los dones ministeriales. En este momento, nosotros tenemos que ver quién es el receptor. Y ahí usted puede ver en el cuadrito que Cristo es quien da los dones ministeriales. Estos dones ministeriales van a ser entregados de dos formas. Si consideramos aisladamente Efesios 4:8, llegaríamos a la conclusión de que los dones ministeriales son dados a los hombres. Nos vamos aquí un ratito y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. Sin embargo, debemos consultar otros versículos, no uno solo, sino varios para descubrir toda la verdad. Entonces, quizá un solo versículo presente solo parte de la verdad, como en este caso. Entonces, en el versículo 12, Efesios 4:12, se nos habla de un cuerpo. Ahí todo el cuerpo está allí ayudándonos a entender que los dones ministeriales se dan
a los miembros del cuerpo, es decir, a aquellos que forman parte de la iglesia, no a los hombres comunes y creyentes. Por eso estábamos hablando al comienzo que el dador es Dios, pero el receptor tiene que ser un hijo de Dios. Es a los miembros del cuerpo de Cristo a quienes se les ha dado el llamamiento y la habilidad especial de ser apóstoles. Al cuerpo se le han dado los apóstoles mismos con el propósito de ¿qué? De desarrollar su oficio, de desarrollar, hermanos míos, esta bendición, este ministerio de parte de Dios. Ahora vamos a pasar a la exposición de la función del ministerio de apóstol. Recordemos, hermanos míos, que el don ministerial conocido como el de apóstol es uno de los oficios más importantes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este oficio significa, la palabra oficio significa un lugar de responsabilidad o un lugar de deber. Este don se menciona a la cabeza de una lista, quizá porque se relaciona con el establecimiento y la supervisión de las iglesias. Hay dos clases de apóstoles. Al principio, un selecto grupo de discípulos llevaba este título, no era cualquiera. Ya eran solo 12. Cuando uno de ellos, Judas, traicionó al Señor, perdió su lugar como apóstol y fue reemplazado. Y usted sabe que lo reemplazó Matías. Para llegar a la posición de apóstol se tenían que llenar ciertos requisitos. Lucas, el autor de Hechos, declara: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros en su resurrección. Sin embargo, no estamos seguros de que el Señor haya demandado tal reemplazo. Quizá fue solo una idea en la que los 11 estuvieron de acuerdo. Hoy nos confrontamos con una pregunta de respuesta muy difícil. ¿Fue Pablo un apóstol como los 12? Algunas preguntas son muy difíciles de contestar, hay que ser sinceros. Como estudiantes de la Biblia, debemos estar conscientes de que no conoceremos las respuestas de algunas preguntas, sino cuando estemos cara a cara con el maestro. Sin embargo, no por ello debemos dejar de buscar la respuesta. ¿Ya? Regresemos ahora al tema del apóstol Pablo. Por el testimonio que él mismo nos ha dejado, deducimos que se consideraba a sí mismo como apóstol. En los pasajes de la Biblia, ya, que ponemos por ejemplo 1 Corintios 4:9, 1 Corintios 9:5 y 1 Corintios 15:9. Algunos estudiantes de la Biblia creen que el grupo que se reunió en el aposento alto cometió un error al seleccionar a Matías porque debieron esperar a Pablo. Los 12 apóstoles desarrollaron una función que jamás desarrollaría otro miembro del cuerpo de Cristo. Participaron en el establecimiento de la iglesia de Cristo en el mundo, cuando no había iglesia. También algunos de ellos escribieron libros que se han preservado y hoy los tenemos formando parte del Nuevo Testamento. Pero aunque los 12 apóstoles desarrollaron una función muy especial, también uno de los dones ministeriales se conoce como el de apóstol. Es otro caso, distinto al de los 12. No son lo mismo, aunque se parecen. ¿Ya? El lugar que ocupaban los 12 apóstoles fue único e irrepetible. ¿Ya? Pero el don ministerial llamado apóstol estaría en vigencia a través de toda la historia de la iglesia e inclusive ahora. Los apóstoles son dados por Cristo a su cuerpo para una obra especial. El ser humano no decide que si va a ser apóstol o no. Eso no está en tu selección. Tú no vas a elegir, yo voy a ser apóstol. No, eso depende de Cristo, ¿ya? Los verdaderos apóstoles, y acá hay que recalcar que hay falsos apóstoles, los hay por montones, lamentablemente. Pero los verdaderos apóstoles ni siquiera saben que lo son. Quizá jamás piensen o hayan pensado ser apóstoles. Pero sus obras lo identifican ante los demás como apóstoles. Los que se nombran apóstoles a sí mismos o que han sido comisionados por otros como supuestamente apóstoles, ¿no? Hay que probarlos.
No hay que decir que ya, porque el hecho que ellos se llaman apóstoles, ya lo sean. Ese es un error al que no debemos caer nosotros. El significado de la palabra apóstol quizás nos ayude a comprender un poco más este don ministerial. La palabra apóstol significa enviar lejos o sencillamente enviar o comisionar. Tanto Mateo como Marcos usan este término una sola vez. En cada caso, la palabra se refiere a cierta clase de obra especial. En este caso, la obra misionera. ¿Cuál es la función de un apóstol entonces en esta época? Ser un misionero. Nosotros le llamamos misioneros, pero en realidad son apóstoles, mis hermanos. ¿Ya? Ellos se dedican, ¿cuál es la función del misionero, del apóstol? Es colocar los cimientos para una nueva parte del cuerpo, para que aparezca una parte del cuerpo donde no hay. Ellos están encargados de la edificación y supervisión del cuerpo de Cristo. Esa es la función de los apóstoles. Nosotros lo llamamos misioneros. Entonces, que quede claro que un verdadero misionero, un hombre y una mujer enviados a un lugar donde no hay cristianismo y hay que empezar desde cero esta labor, es un apóstol. Ha sido enviado por el Señor. La explicación del desarrollo, tenemos que aquí colocar cuáles son los pasos de la preparación para ser un apóstol, entre paréntesis misionero. En primer lugar, sufrimiento. Algunos creyentes no pueden llegar a ser apóstoles. No estamos dispuestos, y me incluyo, a sufrir, como lo están algunos, para sufrir con tal de cumplir la misión que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le ha mostrado. ¿Me entienden? No todos estamos preparados para esta escuela del sufrimiento. Solo un grupo selecto, a quienes nosotros hoy llamamos misioneros, pero que la Biblia les llama apóstoles. El otro paso de la preparación es el crecimiento. Incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando se estaba preparando para su ministerio, tuvo que experimentar crecimiento, tal como leemos en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando hablamos de que creció en su ministerio, nos referimos a que agregó algo. Por ello creció en sabiduría y en estatura. Le agregó algo a la sabiduría y a la estatura. Si tal crecimiento fue necesario para Cristo, ¿cuánto más para aquel que siente ese llamado a las misiones, que siente ese llamado al servicio apostólico? Y por último, el último paso de su desarrollo es el aprendizaje. Esto es muy importante, no solo para los apóstoles, sino para todo creyente. Estamos hablando del don ministerial de apóstol. Es más importante para los apóstoles porque son líderes en el cuerpo de Cristo. De nuevo pensemos en Pablo. Él nos ofrece un buen ejemplo de apóstol, de alguien enviado a donde no hay cristianismo, donde no hay iglesia. Antes de que se convirtiera en apóstol, tuvo que pasar un buen tiempo aprendiendo de Cristo en el desierto. Busque usted Gálatas capítulo 1, versículos del 16 al 18. Al final de ese periodo, Pablo quedó preparado para comenzar a dar testimonio eficaz del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que el apóstol es aquel a quien hoy llamamos nosotros misionero. No es aquel que vive en Miami o que vive en Nueva York o que vive en Madrid, que tiene su Rolls Royce, su reloj Rolex de $20,000. No. Que tiene su avión de $12 millones. Ese no es un apóstol. Puede ser cualquier cosa menos un apóstol. ¿Quién es el apóstol? Aquel que ha sido enviado específicamente de parte de nuestro Señor Jesucristo a un lugar donde no hay cristianismo. Nosotros usamos un término, campo blanco. Ellos, hermanos míos, son los que, preparados en el sufrimiento, creciendo constantemente y aprendiendo, están allí de parte de Cristo para iniciar la obra donde no lo hay. Continuamos ahora, y él mismo constituyó a unos profetas. Y acá también otra vez la controversia, ¿no?
Así como hay controversia en el uso de la palabra apóstol, porque hay muchos creyentes que dicen que no, pero ya hemos aclarado, apóstol, misionero, sinónimo. También aquí con el tema de los profetas. Entonces, empecemos aclarando quién es el dador. Entonces, es Cristo el dador de todos los dones ministeriales, ¿cierto? Nos damos cuenta, ¿quién es el que da los dones ministeriales? Es Cristo, ¿ok? Que quede claro esto. Entonces, todos estos dones ministeriales son dados por Cristo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Dice esto en 1 Corintios 12, 28. En Efesios dice que Dios es el dador, pero más adelante en la misma epístola de Efesios dice que el dador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la relación que tienen el dador con el receptor? En cierto modo, el receptor de este don, el don del ministerio llamado profeta, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero también, en otro sentido, es la persona a quien se le llama profeta. Él o ella es receptora de este don otorgado por Cristo. El profeta es llamado y también preparado para que llegue a ser el don de Cristo, ya, al cuerpo. Llegue a ser la persona elegida para ser profeta. Amén. Entonces aquí estamos aclarando bien la relación del receptor con el dador. El dador le va dando forma. El dador lo va adecuando. El dador va trabajando con su vida. Es como la del alfarero con la masa del barro que va dejando que el alfarero le dé forma. De igual manera, hay algunos que dicen que son profetas, pero no se dejan formar por parte de Cristo. Ya empiezan a emplear el ministerio profético y de verdad que dan vergüenza. Dan vergüenza. Debemos dejarnos formar por Cristo, todos los ministerios. En este caso, la exposición de la función. El don ministerial conocido como profeta tiene dos funciones. En primer lugar, profetizar, que significa predecir las cosas del futuro. Y en segundo lugar, es anunciar o proclamar. El profeta habla por inspiración, es decir, habla como si el Espíritu Santo le hubiera exhalado lo que debía decir. Además, expone el mensaje de Dios al pueblo. Exponer significa declarar, interpretar, explicar. Eso es lo que significa, hermanos míos, exponer, ¿no es cierto? Entonces, alguien habla como profeta cuando explica el significado del mensaje divino según le fue dado por el Espíritu Santo. El profeta también puede predecir, significa anunciar algo que va a suceder. Los profetas del Antiguo Testamento, en repetidas ocasiones, anunciaron acontecimientos que iban a suceder en el futuro. La función entonces, ahora vamos a aclarar, la función del profeta a partir del Nuevo Testamento es un tanto parecida a la del profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque anuncia el mensaje de Dios al pueblo y explica su significado. Pero hay cierta diferencia. Las palabras del profeta del Antiguo Testamento generalmente no se hallaban en la palabra de Dios, ya que en el tiempo estas palabras que los profetas del Antiguo Testamento hablaban iban a formar parte del canon bíblico. Solo ocasionalmente ellos mencionaban algo que ya estaba escrito. Sin embargo, el profeta del Nuevo Testamento, hermanos míos, él ya no dice algo nuevo, sino empieza a emplear lo que ya se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por tanto, el profeta trae un mensaje especial de Dios por su espíritu para suplir las necesidades del pueblo en una ocasión específica. Ya no se traslada hacia el futuro sin sentido alguno, sino que trae la profecía que ya ha sido dada y la aplica para el tiempo presente. En ocasiones el profeta del Nuevo Testamento recibe de parte de Dios un mensaje que tiene que ver con el futuro. Pero ya este mensaje no puede ser añadido al mensaje que tenemos en los 66 libros de la Biblia.
El profeta que predice puede ser probado para comprobar si su mensaje es de Dios. Si su profecía no se cumple, entonces él no es profeta de Dios. Pero el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Dios en verdad envió. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Ahí está. El mensaje del profeta tiene que ser convalidado con la realización de lo que él ha profetizado. ¿Cuál es la explicación del desarrollo? Generalmente los dones de Dios funcionan mejor a través de personas que se han preparado bien. Hay que pensar de nuevo en el mensaje de Pedro, ¿no? Pedro habló acerca de Joel, ¿cierto? Fue preparado a ser lleno del Espíritu Santo. Además, su conocimiento de la palabra también fue de mucha importancia en el desarrollo. En el desarrollo de un profeta se dan 3 pasos importantes. Número 1, si alguien quiere ser profeta, o mejor dicho, si alguien ha recibido de parte de Cristo el don ministerial de profeta, es una persona de oración diaria. No es que ora esporádicamente, no es que ora solo cuando se acuerda. Es un hombre, una mujer de oración. El profeta tiene conocimiento de la palabra de Dios, es un lector de la palabra. ¿Por qué? Porque va a traer, a la hora de profetizar, va a traer el mensaje que ya se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No puede añadir nada nuevo, porque ya la revelación profética ya ha sido dada. Por lo tanto, es un asiduo, un hombre constante en la lectura de la palabra. Y el profeta es también maestro cuando anuncia el mensaje de Dios. Por eso debe haber un uso del don. Así como los músculos de nuestras piernas y brazos, si son usados, se fortalecen. De la misma manera, los dones que Cristo ha dado a su iglesia, cuando no son empleados, empiezan a dejar de ser útiles. Cuando el profeta comienza a predicar, quizás se sienta temeroso, mas no por ello deja de hablar por el Espíritu. Porque nosotros le llamamos predicadores, pero el Nuevo Testamento le dice profetas. Y así como el misionero es el apóstol, de igual manera el profeta es el predicador. Los predicadores, los grandes hombres y mujeres de Dios que aman la oración y la lectura de la palabra de Dios, son aquellos hermanos míos sensibles a usar ese don las veces que Dios les permita predicar dentro de la congregación o fuera de ella. Qué hermoso, hermanos, conocer que estos dones siguen vigentes, que no han desaparecido, que quizás nosotros le hemos puesto otros nombres. Y aquel que es apóstol y profeta no está buscando, el verdadero, no está buscando que le digan apóstol, no está buscando que le digan profeta, pero sabe que es apóstol o sabe que es profeta. Qué maravilloso. Y vamos ahora a avanzar con los últimos dones ministeriales. Recordemos que la Biblia nos dice que él mismo constituyó a unos evangelistas. ¡Wow! Gloria a Dios. Empezamos identificando al dador. En el estudio de esta primera parte, donde estuvieron el apóstol y el profeta, aprendimos que Cristo es el dador de estos dones, ¿cierto? Hasta aquí ya queda claro. Cristo es el dador de los dones. Además, observamos que no hay contradicción entre Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28, porque sea Cristo o el Espíritu Santo, el dador de estos dones es Dios. Es decir, comprendemos que Dios y Cristo es uno solo y que el Espíritu Santo es uno también con ellos. Entonces, es la Trinidad los que están dando los dones ministeriales. Hermanos míos, la cabeza conoce las necesidades del cuerpo. Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y Él conoce las necesidades de la iglesia o no conoce las necesidades de la iglesia. Él sabe de qué adolece la iglesia y qué necesita urgente la iglesia, por supuesto que sí. La cabeza se preocupa porque se suplan todas las necesidades que tiene el resto del cuerpo. En el cuerpo pueden haber un sinfín de necesidades, pero tiene la cabeza que atender las más importantes, las más apremiantes. Hermanos míos, recuerde esto y nunca lo olvide.
La cabeza es quien controla todo el cuerpo, y la cabeza es Cristo, y Cristo es Dios, y Cristo es uno con el Espíritu Santo, Cristo uno con papá, amados hermanos. No hay diferencia el uno con el otro. Cuando alguien te diga, no, te equivocaste, es Cristo el dador, y luego otro diga, no, es el Espíritu Santo, y otro te diga, no, es Dios el Padre, dile, calma. Los tres, un solo Dios es. No peleemos. A paz nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es la revelación del receptor, hermanos míos? Para cada don tiene que haber un receptor. Entonces, hermanos míos, ahora nos enfocamos al don de evangelista. Dios sabe cuáles son los miembros del cuerpo que Él puede utilizar. Y en este caso, ¿para qué? Para aportar el mensaje evangélico. Los primeros dos evangelistas que se registran en Hechos de los Apóstoles fueron Felipe y Esteban. Ambos comenzaron su ministerio administrando primero los bienes económicos. Y luego dice así, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y a quienes eligió la iglesia? Eligieron de entre ellos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Hermanos míos, el receptor, quien va a ser evangelista, debe ser fiel, debe mostrar fidelidad, debe ser una persona llena del Espíritu Santo, debe ser también una persona llena de sabiduría, de fe y de poder. Tú, mi hermano, que te haces llamar evangelista, si no eres fiel, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no estás lleno de sabiduría, si no tienes fe y poder de parte de Dios, pregúntate a ti mismo, pregúntate tú misma, hermana, si en verdad tienes el don ministerial o solo estás aparentando. Los evangelistas tienen esa actitud, se muestran de esa manera. ¿Cuál es la función de este ministerio tan maravilloso? El evangelista es alguien que anuncia el evangelio. Es alguien apasionado por comunicar el mensaje de Cristo a la humanidad entera. Hay 3 puntos principales acerca del evangelista y el evangelio. Esto se encuentra en 1 Corintios 15, 14. Pablo escribe que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras y añade, fue sepultado y por último resucitó de entre los muertos al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Aunque la función principal del evangelista consiste en proclamar el evangelio, también él, hermanos míos, debe comprender, hermanos míos, que va a cumplir también otras labores. Entonces, la función del evangelista se comprende mejor si examinamos la vida y el ministerio de algunos personajes. Vamos a tomar el caso de Felipe. Ojo. Felipe predicó a Cristo en Samaria, número 1. Número 2, le habló al pueblo el mensaje evangélico y realizó milagros. Número 3, llevó mucho regocijo, mucha alegría a la ciudad. Número 4, bautizó a los que creyeron, en agua, obviamente. 5, obedeció al Señor respecto a la orden sobre el lugar donde debería él de ministrar. Número 6, recibió instrucciones definidas de parte del Espíritu Santo. Número 7, no rechazó el predicarle a una sola persona, porque hay evangelistas que dicen que ellos son solo de multitudes y no pueden ir a visitar a alguien porque están malgastando su don, y eso es falso. Número 8, predicó el evangelio en muchas ciudades. Y por último, evangelizó a su propia familia. Son las características muy bonitas de un evangelista y son las funciones que todo evangelista debe desarrollar. Porque si ganas al mundo y no a tu familia, pues ya de una sola vez piensa, recapacita, despierta. Despierta. ¿Cuál es la explicación del desarrollo de este ministerio?
de este don ministerial. Hay que considerar 4 pasos en el desarrollo de este don. Al igual que los anteriores, orar mucho. Hasta aquí, apóstol, profeta y evangelista, oración. Si eres tú alguien que no es constante en la oración, si tú ves que el que dice ser evangelista no es un hombre o una mujer de oración, pues empieza a cuestionar si en verdad lo es. Todo evangelista, al igual que los demás dones ministeriales, estudia mucho la palabra de Dios. Porque el evangelista no es que va a hablar anécdotas. El evangelista no es que va a hablar sucesos o casos que han acontecido. El evangelista va a proclamar la palabra de Dios. Por lo tanto, la estudia. El evangelista también sabe congregarse, sienta en una iglesia y es pastoreado. Aprende a oír y a obedecer la voz de Dios. Y en aquí hay algunos que son evangelistas, pero no congregan en ninguna iglesia. Pues no creo que sean evangelistas. Porque todo evangelista debe estar congregando, igual que todo profeta y todo apóstol debe tener un pastor. Debe ser pastoreado. Si no hay un pastor sobre ellos, entonces no están dentro del esquema del cuerpo de Cristo. Y por último, el evangelista es quien evangeliza. Está siempre dispuesto a evangelizar. No se cansa de evangelizar y busca aprovechar cualquier oportunidad para proclamar el evangelio, así sea a una sola persona. Y así no reciba ningún tipo de beneficio económico. Porque su pasión es predicar el evangelio. Esa es su pasión. Eso lo impulsa y lo motiva. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Escriban ahí. Pongan amén. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Escriba ahí. Estoy de acuerdo. Los evangelistas, los apóstoles y los profetas deben tener pasión por el ministerio que Dios les ha dado. El apóstol de ir a lugares donde nadie ha hablado de Cristo jamás. El profeta de predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo le da a través de su estudio de la palabra fresca para una situación precisa que está padeciendo el cuerpo de Cristo. Y el evangelista debe estar dispuesto, amado hermano, el evangelista debe estar dispuesto a evangelizar en todo tiempo y en todo momento. Y ahora vamos a continuar con el último don ministerial. Vamos ahora a la sección donde dice, él mismo constituyó a unos pastores y maestros. Pastor, ¿no es que son 5? Bien, analicemos este asunto. Tranquilo, no se enojen, por favor. Hay que identificar, como siempre, al dador. Hasta aquí, en nuestro estudio, hemos observado 3 datos especiales sobre el que da los dones ministeriales. Hemos aprendido que Cristo es el dador. Hemos aprendido que el dador, Cristo, también es Dios. Y hemos aprendido que el dador, Cristo, también es cabeza del cuerpo. ¿Cierto? Perfecto. Hay, hermanos míos, que entender ahora que Cristo es el libertador. Y como tal, el dador es el libertador, y como tal, busca liberar de la ignorancia. La ignorancia es el principal estorbo para la fe. La cabeza suple esta necesidad a través del don de maestros. El maestro imparte conocimiento para eliminar la ignorancia, la cual estorba a la fe que debe desarrollar cada miembro del cuerpo de Cristo. El dador, el libertador, libera del egocentrismo. Una de las principales funciones, amados hermanos, del pastor maestro, una de las principales funciones consiste en liberar de todo egocentrismo a los miembros del cuerpo de Cristo. Esta liberación se realiza al dirigirlos hacia una vida cuyo centro no va a ser la persona en sí, porque eso es egocentrismo, sino va a ser Cristo. La labor del maestro, del pastor maestro, no es que la gente siga al pastor maestro, sino que la gente siga a Cristo. Si tú conoces un pastor que busca que la gente, los jóvenes, lo sigan a él o a ella,
pues dudo mucho que tenga el don ministerial de pastor maestro. Dudo mucho, porque el pastor maestro busca que los miembros del cuerpo de Cristo sean cristocéntricos y no seguidores ni de los hombres ni de ellos mismos. El libertador que es Cristo libera de las pruebas. El Señor, hermano, como dice en 2 de Pedro 3:9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las pruebas son parte de la vida, hermanos. Incluso los miembros del cuerpo sufrimos pruebas. A través del don de pastor maestro, el dador nos libera de nuestras pruebas. No queremos decir que los creyentes escapan de todas las pruebas a la vez. Más bien significa que a través del ministerio de pastor maestro evitan la derrota que pueden producir las pruebas. El pastor maestro ayuda al cuerpo de Cristo a sacar provecho de sus pruebas y a transformarlas en pasos hacia una vida más útil. Respecto al receptor de los dones ministeriales, el don de pastor maestro es el más común. Es decir, hay más pastores maestros que apóstoles, que profetas y evangelistas. La causa radica en que se necesitan más pastores maestros en el cuerpo de Cristo. El pastor maestro puede suplir muchas necesidades del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién recibe este don? Hermanos míos, hemos observado que la cabeza de la iglesia desea ciertas cualidades en cada uno de estos dones ministeriales. Entre las que tienen que ver con pastor maestro incluyen fidelidad, sabiduría, plenitud del Espíritu Santo y poder. Todas estas tienen que ver también con el del don del pastor maestro. Más por sobre todas estas, otra cualidad es la más necesaria. Nos referimos a la cualidad de amar, de preocuparse por la gente. Por eso se usa mucho el término pastor en relación con el ministerio de pastor maestro. El pastor, se supone, ama a las ovejas y se preocupa por ellas. Pero si hay pastores que no aman a las ovejas y no se preocupan por ellas, atentos, alerta. ¿Cuál es la función? Como hemos dicho, el pastor ama a las ovejas. Está dispuesto inclusive a dar su vida por ellas. El pastor alimenta al rebaño. ¿Y cómo lo alimenta? Enseñando la palabra, predicando la palabra, buscando en la Biblia mensajes que puedan nutrir a los miembros del cuerpo de Cristo para que puedan crecer. El cuerpo de Cristo necesita ser nutrido con la palabra de Dios. Y esto se da a través de las prédicas, de los mensajes que el pastor maestro va a dar. El pastor es un líder para su rebaño. Debe estar adelante siempre, debe guiar con el ejemplo. No mandar, no es un tirano. No es alguien que ordena y todos tienen que obedecer. No, es alguien que está allí constante, enseñando con el ejemplo. El pastor procura que el rebaño se multiplique. Pide constantemente a Dios para que los miembros evangelicen a otras personas, para que salgan de las tinieblas a la luz admirable. El pastor protege a su rebaño. Lo protege de las falsas enseñanzas, lo protege de las mentiras de Satanás, que hoy se encuentran regadas en la internet, en YouTube y en algunos canales de televisión, donde en vez de predicar la palabra, predican herejías. El pastor busca la unidad de la fe, la unidad completa, mis hermanos, la unidad del conocimiento. El pastor maestro llora y anhela la unidad del cuerpo de Cristo para que todos lleguen a la madurez. Y por último, amados hermanos, ¿cómo se puede desarrollar el don ministerial de pastor maestro? Como hemos mencionado anteriormente, orar mucho, estudiar mucho la palabra de Dios, aprender a oír, porque antes de ser pastor maestro es o fue discípulo, estuvo congregando, fue un miembro pleno de la iglesia.
y aprendió a obedecer a sus pastores para que cuando a él el Señor lo levante como pastor maestro, pueda decir con toda autoridad que algún día obedeció, que alguna vez fue obediente. Y por último, el pastor maestro evangeliza para la gloria de Dios. Y así, amados hermanos, nos damos cuenta, hermanos, y nos damos cuenta, amados hermanos, que todos los dones ministeriales tienen en común orar mucho, estudiar la palabra, aprender a oír y obedecer y a proclamar el evangelio. De mi parte, el pastor Hugo Barahona se despide. Gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Reflexión Asambleísta por la página oficial de la región Lambayeque de las Asambleas de Dios del Perú. Un abrazo a la distancia. Gracias. Dios lo bendiga muchísimo. Adelante, siervos de Dios.